Contraste esta semana con respecto a Venezuela aquí en Washington no podía ser mayor. Por un lado, Nicolás Maduro compareciendo ante el juez con un compromiso entre la Fiscalía y la Defensa de que su juicio debería empezar en poco menos de un año, en junio de 2027. Y por otro, quien le sucede al frente del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, obteniendo inmunidad total con respecto a delitos que haya podido cometer mientras ejerza el cargo. Son dos contrastes sobre cómo Venezuela está tratando a los dos máximos integrantes del régimen chavista. Pero hay más, hay mucho más. En realidad, no todo es lo que parece en el caso de la inmunidad para Delcy Rodríguez. Os lo explico en el informe de hoy. Gracias por acompañarme. Esta semana el Departamento de Estado ha hecho públicos una serie de memorandos, de autos, de misivas que vienen a certificar que Delcy Rodríguez, la actual presidenta del régimen chavista, a ojos de Estados Unidos, goza de inmunidad. Compete al Poder Ejecutivo decidir si reconoce inmunidad sobre un jefe de Estado extranjero y si la reconoce. Es muy fácil. Con Maduro no la reconoció. Le detuvo y está en este momento a espera del inicio de ese juicio en una prisión de Nueva York. Con Delcy Rodríguez es todo lo contrario. Está claro que horas después de la captura de Maduro hubo una conversación entre Marco Rubio, el secretario de Estado, y la propia Rodríguez en la que se le pidió cooperación completa y total. Delcy Rodríguez aceptó y esto ha llevado a ser reconocida formalmente por la Casa Blanca como la presidenta encargada, con todas las consecuencias, incluida la de la inmunidad ante casos habidos y por haber. ¿Cómo llegamos a este punto en varios frentes judiciales que tiene abiertos Delcy Rodríguez en Estados Unidos? Bueno, es un caso por la vía civil en Florida en el que se condena a varios de los máximos dirigentes chavistas por una serie de abusos cometidos contra ciudadanos estadounidenses, detenciones arbitrarias, torturas, daño físico y moral, etcétera, etcétera. Así que el juez, por incomparecencia de los acusados, entre los que está también Maduro y otros, falla que se tiene que compensar a las víctimas. Este fallo de compensación se decide después de la captura de Maduro, en realidad, y se establecen unos 340 millones de dólares. Ahora interviene el Departamento de Estado, la primera misiva está fechada en junio, y establece que no, que Delcy Rodríguez, como jefa de Estado reconocida por la Casa Blanca y por el Poder Ejecutivo, no debe ser condenada y de hecho se pide la nulidad de su parte en el caso, que se archive la demanda en contra de ella específicamente. Esto es llamativo, ¿no? Porque hasta que fue encumbrada en el poder, el 3 de enero de 2026, Delcy Rodríguez era considerada partícipe esencial de los abusos que se le atribuían a la dictadura chavista. Está claro que Estados Unidos negoció con ella, o más bien con su hermano Jorge Rodríguez, desde una serie de conversaciones que empezó a haber en el 2020, mediadas por asesores del presidente Trump en su primer mandato. Empezaron esas negociaciones en México, luego se produjeron en Qatar a lo largo de los años, pero lo que se ha ofrecido a Delcy Rodríguez es una protección total mientras ejerza el cargo, y está claro que ejercerá el cargo mientras Donald Trump quiera. Esto es un mensaje también para Delcy Rodríguez. Se ha publicado, la primera información la publicó Reuters, pero luego hemos ido añadiendo información al respecto. Hay al menos dos frentes judiciales por la vía penal contra Delcy. Uno en Miami, otro en Tampa, los dos en Florida. Estos, que sepamos, están bajo secreto de sumario, son investigaciones que aquí instruye la Fiscalía y que han sido paralizadas por decisión política. Es decir, aquí en Estados Unidos, la Fiscalía, mayoría de los casos, sobre todo a nivel federal y en los distritos de la Florida si sucede, depende del fiscal general, que es alguien elegido por Donald Trump, luego confirmado por el Senado. Trump en este segundo mandato tiene a dos personas, la primera Pam Bondi, que fue apartada del cargo, y ahora Todd Blanche, una persona de la máxima confianza del presidente Trump y que fue su abogado. Después de haber sido fiscal, fue abogado personal de Trump. Todd Blanche negó tajantemente, cuando Reuters publicó la primera información sobre la investigación de Delcy, una de ellas en Miami, que ésta estuviera abierta. Pero ha existido, ha sido un secreto a voces aquí en Washington, que tanto el FBI como la CIA y la DEA estaban implicadas en esas investigaciones a Delcy Rodríguez por diversas violaciones de derechos esenciales en Venezuela. Bien. Con esos dos frentes judiciales y esta demanda por lo civil, aparte de otras,
ahora el Departamento de Estado, es decir, el Ejecutivo, Donald Trump, pone fin a cualquier tipo de procedimiento judicial que pueda haber en contra de Delcy Rodríguez mientras ejerza el cargo. También es una forma de dejarle claro a Delcy Rodríguez que será protegida por Estados Unidos, incluso por la vía judicial aquí en Estados Unidos, mientras cumpla. Se ha publicado esta semana también un reportaje muy interesante del New Yorker, muy en profundidad, sobre María Corina Machado y sobre sus contactos con Trump. Os he contado la mayoría de las cosas, pero este reportaje añade algunas cosas muy interesantes, sobre todo interesantes en la dinámica entre Donald Trump y Delcy Rodríguez. Al parecer, Donald Trump advierte seguidamente a Delcy Rodríguez de que le basta un día tomar una decisión de apoyar a María Corina Machado para que regrese, haya elecciones y demás, para que se acabe el apoyo a Delcy. Y que todos los halagos que le dedica a Delcy Rodríguez, que son abundantes cuando comparece ante la prensa aquí en la Casa Blanca, están condicionados a que cumpla, y vaya si está cumpliendo. Se estima que son unos 13.000 millones el dinero que Estados Unidos ha ingresado por la explotación del crudo venezolano. Es decir, cómo está funcionando en este momento, estas son unas cifras que ha publicado el Financial Times, muy interesantes y muy reveladoras, aunque el destino de esos fondos y cómo se está gestionando todavía no está muy claro. He escrito yo en varias ocasiones al Tesoro pidiendo información sobre cuál es la comisión de vender el petróleo venezolano, pero el Departamento del Tesoro no ha dado ningún detalle, ni ha revelado ninguna información, ni la ha confirmado o ha desmentido. Lo que sabemos es que por todas las ventas de recursos naturales que haya en Venezuela, que pertenezcan al Estado, sobre todo el petróleo, Estados Unidos deposita los fondos en una cuenta aquí en este país y luego devuelve pues entre un 90%, un poco más o menos, a Venezuela, y se queda con un porcentaje para la gestión. Esto es lo que lleva a Trump a decir en diversas ocasiones, lo volvió a decir esta semana, que la guerra en Venezuela ya le sale a devolver, es decir, que ya está resultando la guerra. La interceptación de Maduro y ese despliegue militar ya ha sido cubierto por los beneficios que se han obtenido y que ya ha pagado todo el coste que a él le supone esto de gestionar Venezuela, ¿no? Hay varios planes que están siendo discutidos, lo publicamos en ABC, como el envío de unas 3.000 personas, sobre todo del Cuerpo Civil de Ingenieros, que depende en realidad de las Fuerzas Armadas para participar en la reconstrucción, y dedicar un fondo de entre 3.500 y 4.500 millones de dólares, una cantidad más o menos similar en euros, para la reconstrucción de Venezuela. Todo esto es el plan de Trump, y ese plan pasa por tener en el poder en este momento a alguien como Delcy Rodríguez, que cumple con todo lo que se le pide. La extradición de nuevo de Alex Saab, siendo él, aunque lo nieguen en Caracas en este momento, ciudadano venezolano, porque tiene dos pasaportes, uno diplomático y otro que no lo es, y la Constitución venezolana impide en principio la extradición de nacionales, pero él era testaferro de Maduro y está siendo juzgado en este momento en la Florida. Todo esto, toda esta protección temporal a Delcy, que también es temporal, depende de ese plan, ¿no? Lo interesante y lo más llamativo también esta semana es que varios legisladores que están alertando a la Casa Blanca del problema que supone apoyar tan fuertemente a Delcy han empezado a poner límites. Creen que esto va a tener un efecto electoral en las elecciones parciales, sobre todo en la Cámara de Representantes. Ya han perdido los republicanos en elecciones locales en sitios como Palm Beach o Miami, siendo gobernados ahora por demócratas, algo bastante insólito. Y el senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, y la diputada María Elvira Salazar, republicana de Florida, ya han presentado una fecha clara. Quieren que la Casa Blanca se comprometa a tener un calendario electoral, unas elecciones que sean en junio de 2027, curiosamente, cuando iniciaría el juicio de Maduro. Para ellos es crucial tener este horizonte temporal, sobre todo que las siguientes elecciones presidenciales son en 2028, ¿no? Y ahí se juega mucho también el Partido Republicano y se juegan también los diputados, sobre todo una reelección cada 2 años, que son para la Cámara Baja aquí en el Capitolio. Ese calendario está todavía por confirmar. Trump de momento lo que quiere es estabilizar Venezuela y seguir explotando esos recursos para generar riqueza tanto dentro como fuera, es decir, para que se beneficie tanto Estados Unidos como lo que le entiende es el pueblo venezolano. De todos modos, esta decisión de darle esta inmunidad prerrogativa del Poder Ejecutivo a Delcy Rodríguez ha provocado una profunda preocupación en la oposición venezolana, sobre todo en el exilio aquí en Washington,
Y deja cada vez más al descubierto el hecho de que sí que Trump sigue manteniendo a Delcy Rodríguez como interlocutora privilegiada, mientras María Corina Machado, a pesar de sus intentos de regresar, sigue siendo apartada y sigue suponiendo para la Casa Blanca en este momento un problema. Un problema porque le recuerda a Delcy Rodríguez, si finalmente entra a Venezuela, que ella no tiene la legitimidad de la urna de las elecciones, porque las últimas presidenciales robadas por el chavismo, según las actas que obtuvo la oposición, fueron ganadas por el Partido 20 Venezuela. Nada más. Muchas gracias por acompañarme.